Mire esto, iglesia. Yo he entendido de que no existen casualidades, sino causas. Y esta mañana me habían enviaron en una de las páginas de WhatsApp, habían puesto un texto, el cual se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 25. Mientras estaba leyendo, volvió otro team, y cuando son ese team voy y busco quién era Pastor Richard, y había puesto exactamente el mismo verso. El asunto es que estamos trabajando, en estos días hemos estado trabajando con esta palabra acerca, en esta serie que estamos hablando de la fe, y entonces Dios me había puesto en mi corazón que expandiéramos nuestra fe. Y cuando comienzo a leer este verso, mire lo que trata esta palabra. Mateo capítulo 6, verso 25 hasta el verso 34. Dice de la siguiente manera: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que van a beber, ni por su cuerpo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En otras palabras, la gente se preocupa más por el alimento que realmente por su vida. Y la gente se ocupa más por la ropa que por su cuerpo. En esto podríamos decir que la gente se está pendiente más a lo que que voy a comer, y está pendiente que más que me voy a poner. Ahora dice, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, mas sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Y vuelve a Jesús a hacer otra pregunta: ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana no, en otras palabras, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, y todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Diga conmigo, si buscamos el reino y la justicia del reino, todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Dile que está a tu hermano, no te preocupes por los problemas de mañana. Yo quiero hablarte de expandir nuestra fe, pero para que se expanda nuestra fe, primero tenemos que identificar que hay distintas clases de fe. Y de la primera fe que te quiero hablar es de la fe humana. Es inherente al ser humano. Esta es la fe intelectual. Esa es la fe de la cabeza. La fe razonada.
La fe humana. ¿Cuál es esta fe que estamos hablando? La fe humana. Es aquella que quizás mucha gente dice, yo creo que la situación del país va a cambiar. Es la situación humana que dice, yo creo que con otro trabajo, yo creo que se empata la pelea. Esa es la fe que creemos que con un préstamo podremos resolver el problema que tenemos. Es la fe que creemos de la cabeza, si mi esposa hiciese esto, esto y esto y esto, o mi esposo hiciera esto, esto y esto, yo creo que las cosas cambiarían. O sea, creemos conforme a un razonamiento humano. Es esa fe humana. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 5, nos señala algo y nos dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres. ¿Escuchó bien eso? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres. Esta es una fe que descansa en la sabiduría de los hombres. Hace 4 años atrás, para esta fecha, habían candidatos los cuales estaban prometiendo mejorar la situación del país. Y muchos que le creyeron, pusieron una fe que el tal partido, el tal gobernador o el tal candidato a la gobernación iba a solucionar los problemas, porque tenía cara de buena gente. Pero 4 años después encontramos que no es un país en una situación peor, porque la fe, aún del pueblo que dice que adora y glorifica a Dios, estaba basada en un ser humano. La fe humana, cuando la ponemos en hombres terrenales. Ahora dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La segunda fe es la fe salvadora. Esta es la fe que viene de nuestra mente, lo que conocemos como la gente dice el corazón. Es la que nos guía a aceptar a Cristo o a reconocer a Cristo como el Salvador, como el Señor. Creemos que Jesús es nuestro Salvador. En Efesios capítulo 2, del verso 8 al verso 9, nos habla de esta fe, porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, esta es la fe que nosotros entendemos que somos salvos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No por las obras que nosotros podamos hacer. No somos salvos por hacer buenas obras. Usted no es salvo porque bajó el gatito que se encontraba en el árbol. Usted no es salvo porque pasó y vio 10 deambulantes y le compró alimento a los 10 deambulantes y esto entonces te sube un escalón al cielo. No. Somos salvos por la fe, porque creemos, y quiero que cuando hablamos de fe es de creer, porque creemos de que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y que entonces nos establece salvación y por él, la fe en él,
somos salvos. La tercera fe que te quiero hablar es la fe como fruto o como ingrediente del fruto. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego sigue diciendo el verso 23. Pero la fe es un ingrediente del fruto del Espíritu. La cuarta fe que te quiero mostrar es la fe que agrada a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos habla de esta fe. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Porque es necesario, mira lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que Él existe. Y entonces es galardonador de los que le buscan. A mí me llama mucho este verso por lo siguiente. Hay gente que todavía no cree que Dios existe. Y lo peor es que asisten a la iglesia. Porque muchas veces creen que lo que se está hablando y lo que se está mencionando es como: yo creo, pero, ¿me entiendes? Yo creo, pero. Y esta fe, cuando nosotros venimos a la iglesia y entendemos que Dios está en este lugar, contemplamos ¿qué? Su hermosura. Cuando yo entiendo que Dios está en este lugar, yo vengo a contemplar su hermosura. Número 5. La fe como don sobrenatural del Espíritu Santo. En el libro de 1 Corintios capítulo 12, versos 8 y 9, dice: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo establece en la vida de creyentes el don de fe. Escucha esto bien. ¿Cuál es este don de fe? Este don de fe es el que cuando usted ora por un enfermo, se sana. Y quizás usted no tiene el don de sanidad, pero como tiene el don de fe, cree que Dios puede sanarle. Y como usted tiene el don de fe, usted puede orar por un milagro y puede ocurrir un milagro. Porque usted cree en Dios y cree que todo lo que le pide a Dios será hecho, será manifiesto. Hablaba, no sé si fue el miércoles pasado o en una ocasión le estaba hablando a la iglesia que estaba orando porque por el grifo, por la tubería estaba saliendo agua sucia. Le pongo el dedo, declaro que salga agua cristalina y comenzó a salir agua cristalina. El asunto es que no fue que arreglaron las tuberías, porque el agua que estaba en el fregadero y en el lavamanos salía sucia. Es cuando nosotros creemos que Él es real y pedimos creyendo, se manifiestan milagros.
significa que entonces la primera fe que le hablé, esta fe humana, no debemos solamente verla como insignificante. No. Es la fe la cual me hace medir al pastor Richard, me hace creer que él tiene la capacidad conforme a lo que le dio al Espíritu Santo para ser pastor. Es la fe humana la que me hace ver conforme al intelecto de la capacidad que tiene la persona para cubrir un área, para trabajar en un lugar, para quizás manifestar los dones y talentos que Dios estableció en ese ser humano. Y entonces yo tengo que creer en esos seres humanos. La fe salvadora, tenemos que nosotros entender de que esta fe nosotros tenemos que creer en que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor y que Él ya pagó el precio. ¿Sabe cuál es el problema de esta fe? Si no expandimos esta fe, que muchas veces la gente está dentro de la iglesia pero no siente el gozo de la salvación. La Biblia me dice que a los apóstoles le entraron a pedradas y aún a Pablo lo dejaron medio muerto. Dice que cuando se fueron aquellos que le apedrearon, él se levantó, se sacudió la ropa y el verso más abajo en el libro de los Hechos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. O sea, ¿qué es lo que entonces nos hace sentir gozo? La salvación. Cuando somos salvos, sentimos el gozo de nuestra salvación. La fe como fruto forma nuestro carácter, adorna nuestra conducta, porque comenzamos a entender que yo tengo que hablar en fe, que yo tengo que creer en Dios, pero tengo que creer en la palabra. Todo lo que estamos enfrentando en Puerto Rico ha movido la fe de la iglesia, ha movido los cimientos de la iglesia, ha movido si la gente cree o no cree. Yo escucho a muchos cristianos hablar solamente del desastre que estamos, pero no ven lo que dice la palabra, que todo obra para bien para aquellos que le aman. Entonces esto significa que quizás yo no estoy creyendo como debo de creer en Él. Y por eso entonces la gente, a muchos cristianos no están viendo ese fruto. No están viendo ese ingrediente del fruto del Espíritu, que es la fe. Cuando hablamos en fe, hablamos con optimismo. Que el Señor suplirá conforme a su riqueza en gloria. Hablamos de lo que dice el salmista. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Y entonces comenzamos a creer lo que dice la Biblia. Comenzamos a creer y a manifestarle a otros lo que dice la Escritura, porque creemos en ella. Y entonces se expande esta fe del fruto, porque se expande a una fe que agrada a Dios. Imagínese que sus hijos, usted le escuche hablando lo mal que usted es. Que comiencen a decirle, ¿verdad que papi y mami son malos? ¿Por qué son malos? Y comienza a hablar siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo. Así muchas veces se comporta el pueblo de Dios. Comienza a hablar lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo.
Y entonces es como si Dios nunca hiciese nada bueno por ustedes. Es como si Dios nunca hiciese nada a favor nuestro. ¿Por qué? Porque comenzamos a criticar, comenzamos a señalar, pero no comenzamos a decir cómo en medio de las dificultades el Dios poderoso ha metido su mano para que nosotros seamos de bendición a otros y que nosotros podamos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ebenezer. Esta fe agrada a Dios. Cuando usted comienza a hablar y comienza a decir, Dios nos ha bendecido. En medio de la dificultad, Dios nos ha dado provisión. En medio de tanta crisis, Dios nunca nos ha dejado huérfanos. En medio de todas las necesidades, nos montamos en un auto. Por lo menos la gran mayoría de nosotros nos montamos en autos que tienen aire acondicionado. Estamos aquí en un templo con que aunque haya que prender varios abanicos, hay aire acondicionado. Y gloria a Dios porque hay abanicos para por lo menos circular el aire. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ahorita, si estaban en la oración, se estaba hablando de un tiempo de lo sobrenatural. Y para que se mueva lo sobrenatural, tenemos que entender de que tenemos que solicitar también mucho de que Dios desate el don de la fe. Gente que comience a creer, gente que comience a mover montaña. Gente que comience a declarar moviendo montaña. Gente que comience a vivir una vida de mover montaña. Diga conmigo, ser optimista y no pesimista. Mire esto, iglesia. ¿Por qué le estoy hablando de estos 5 tipos de fe? Porque la fe, vuelvo y repito, lo dije la semana pasada, la fe no puede estar originada en nosotros. La fe no se puede centrar en la fe. Hay gente que ha centrado su fe en la fe. Y te habla sin fe. Y te habla, tenemos que declarar fe. Y tenemos que hablar de fe. Y todo positivo y positivo. Yo no estoy hablando de hablar positivo. Yo te estoy hablando de confiar en Dios. Nuestra fe se origina fuera de nosotros. Tenemos que entender que la fe no se origina dentro de mí. La fe se origina en Dios. Y se expande en mí. Diga, mi fe se origina en Dios. En Marcos capítulo 11, verso 22 dice, y respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Ahí es que tenemos que arraigarnos. Ahí es donde tenemos que tener puesta nuestra fe en Dios. Tener nuestra fe puesta en Dios. Y cuando tú tienes la fe puesta en Dios, ¿sabes lo que ocurre? Comienza a expandirse. Comienza a crecer. La fe comienza a crecer cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Dios. Lucas capítulo 13, el verso 18 dice, y verso 19, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Y dice, y creció y se hizo un árbol. Y dice, y las aves de los cielos se anidaron en sus ramas. Y entonces yo quisiera que usted entendiera que aquí dice un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró, ¿dónde? En su huerto.
Iglesia, usted y yo somos el huerto de Dios. Él sembró en ti y en mí una semilla de fe. Y usted dirá, ¿y cuándo sembró Dios una semilla de fe? Cuando aquí se paró un hermano y dio un testimonio, o una hermana y dio un testimonio de cómo Dios fue provisión a su vida. Ahí Él sembró una semilla en ti para que creas. Ahora, yo quiero compararte este verso con el verso que dice la palabra: y salió el sembrador a sembrar ¿qué? Semilla. ¿Qué semilla estaba sembrando? Semillas de fe. ¿Cuántas veces el Señor ha sembrado una semilla de fe en ti? Pero han venido las aves de los cielos. Ha venido el enemigo con un pensamiento para robarte la fe. Y ha comenzado a decirte, eso fue a fulana, eso fue a fulano, pero contigo no. Y lo que hace Satanás y lo que hace el enemigo es que te envía un pensamiento pesimista para que tú no creas a la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, no dejes que las aves del cielo te roben la semilla de fe. Así es que sacúdete las aves, los pensamientos que te están revoloteando, que están tratando de hacer nido en tu cabeza. No se lo permitas. ¿Sabe por qué? Escuche bien lo que te estoy diciendo. La semilla de mostaza es como un granito. ¿Escuchó? Es pequeñito. Quiero decirte que sembraron una pequeña palabra, una pequeña semilla. Esa pequeñez que sembraron en ti, ese testimonio que escuchaste, esa expresión de fe o de lo que le ocurrió a una persona en ti, es un granito que se ha sembrado y te corresponde a ti dejar que crezca. ¿Me escuchó, iglesia? Para que se expanda. Es responsabilidad nuestra. Yo no sé si el aire escuchó lo que yo estaba hablando. Pero ahora yo estoy sintiendo frío aquí. Alaba lo que Él vive. Sí. Santo Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Que usted, cuando cree en la palabra de Dios, cuando usted cree en la palabra de Dios, comienza a crecer. Comienza a crecer tu vida porque te expande. Se va expandiendo. Y dice que comienza a crecer. Y luego llega a ser un árbol donde aves anidan. Porque ya deja de ser flacucho. Porque ya deja de ser alguien débil. Sino se fortalece. Escuche esto. ¿Sabes cómo expandimos nuestra fe? Cuando nos atrevemos a tomar riesgos. Aleluya. Dile que está a tu lado, atrévete a tomar riesgos. Entonces usted me diría, ¿qué riesgo, apóstol? Que tiran un cable y yo camine como Cargo Alenda y si me caigo. No, yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de tomar riesgos de fe.
Algo tan sencillo como atreverte a diezmar lo que le corresponde diezmar. Tome el riesgo. Tome el riesgo. Cuando en el libro de Malaquías usted lee ese capítulo 3, él dice, probadme, probadme. Eso es lo que te está diciendo, tome riesgo. La fe se descubre cuando nosotros nos atrevemos a tomar riesgos. Por eso es que el apóstol decía que la fe sin obra, ¿escuchó? La fe sin obra es muerta. En otras palabras, la fe sin obra es nula. La fe sin obra no tiene efecto. Y entonces, para que tenga un efecto, nosotros tenemos que ¿qué? Que poner nuestra fe ¿qué? En acción. Yo quiero decirle que aquí se ha sembrado semilla de fe. Te corresponde regarla. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice la palabra. Esto me gustó cuando el Espíritu Santo me trajo la revelación. Porque créame, no la entendía. 20 y 21. Lucas capítulo 13, 20 y 21. Hermanos, si nosotros ponemos esto en prueba, usted sabe lo que usted puede ir a través de la Escritura. Y usted puede decirle, Señor, mira, tú me dijiste esto y yo estoy cumpliendo. ¿Qué ocurre? Créame que Dios le va a revelar dónde está el área por lo cual sus semillas no están dando fruto. $20 y 21 dice, y volvió a decir, ¿a qué o con qué compararé el reino de Dios? Verso 21, es semejante a la levadura que una mujer tomó. Ahora mire dónde la escondió. Y escondió en 3 medidas de harina. La levadura la escondió dentro de 3 ¿qué? Medidas de harina. Dice hasta que todo quedó ¿qué? Leudado o fermentado. Y yo decía, Señor, muéstrame la revelación aquí porque no entiendo. Oye, de verdad que somos a veces más cerrados que un tubo de ensayo. Y el Señor me dijo, mira qué sencillo. Cuando tú tomas la palabra y tomas la palabra en fe, pequeñita, y la siembras en tu mente, la escondes en tu mente, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que todo lo que queda dentro de ti se va a llenar de fe. Todo va a quedar ¿qué? Enleudado. Si tú tomas la palabra y la llevas a tu corazón, que realmente es tu mente, la llevas a tu mente y comienzas a creer en ella, vas a creer en todo. Cada vez que tú veas algo imposible, tú dices, para mi Padre es posible. Cada vez que el diablo te diga, no vas a poder. Cada vez que los enemigos traten de venir a reírse de ti, ¿sabes lo que va a ocurrir? Salmo 23. Salmo 23. El Salmo 23 te dice lo que va a ocurrir. Jehová es ¿qué? Y nada. Voy a creer que Jehová es mi pastor. Y voy a entender que Jehová, como es mi pastor, nada me va a ¿qué? A faltar. Me va a dar agua.
Me va a dar alimento, pero va a hacer algo con mis enemigos. Me va a tender tremenda mesa. La va a poner de todo tipo de alimentos. ¿Y sabe lo que va a hacer? Se va a reír de mis enemigos. Porque cuando tú le crees a Dios, Él adereza mesa delante de los que te angustian. Pero es cuando nos endeudamos, cuando le creemos, cuando creemos que para Dios nada es imposible. ¿Usted sabe por qué hay gente que todavía juega a caballo? ¿Usted sabe por qué hay gente que todavía juega a la loto? ¿Sabe por qué hay gente que todavía que le juega al raspa? Y siguen raspando. Y así se sienten ellos como el caldero del pegao. Todo raspado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el Dios Mamón. La confianza está puesta en el Dios del dinero, de las riquezas. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú descansas en Él, cuando tú pones en Él tu confianza, Él es tu guardador. Él es tu protector. Él es tu sombra. Él es el que te rodea. Él es tu escudo. Aleluya. Él es tu Dios que pelea a favor tuyo. Si lo crees, dijo un amén. Porque la fe se descubre cuando nos atrevemos a tomar riesgo. ¿Qué riesgo tomó esta mujer? Poner levadura en harina. ¿Y qué ocurrió? Dígame qué ocurre. ¿Ah? Se fermenta, pero cuando se fermenta, crece. Lo que hace es que la masa crece. Se rompe el molde. Dios quiere romper los moldes. Pero para eso tienes que introducirte fe para que crezcas, para que se rompa el saco, el molde que te han puesto, la mentalidad que te han empotrado ahí, el pensamiento del fracaso. Todo es fracaso, todo es fracaso, todo es fracaso, y vas a fracasar. Y si vas a levantar un negocio, antes de levantarlo ya fracasaste, porque tienes la mente llena de fracaso. Dios te está diciendo que Él es tu proveedor. Dios te está diciendo que le pruebe. Probadme en esto. En otras palabras, te está diciendo: toma el riesgo y mete en tu mente fe, y tú vas a ver cómo va a estallar, cómo va a crecer, cómo te va a llevar a otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque la fe, cuando expande, lo que hace es que nos trae ¿qué? Vida. La fe trae vida. Gálatas capítulo 3, 10 y 11 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se puede justificar para con Dios. Ahora, queda manifiesto. Esto me agrada como lo dice el apóstol Pablo. Y dice: queda manifiesto. ¿Qué es lo que queda manifiesto? Lo que se puede ver. Lo que se hace tangible. Lo que usted puede decir es real. Dice que el justo, dígalo conmigo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es justo? ¿Qué es ser justo? Justo es el que practica. El que practica. El que practica. Es el que practica la justicia.
Significa lo siguiente, que si Dios te dijo, te voy a dar el 90% y el 10% es mío, lo justo es que tú le des ¿qué? Dígalo conmigo, que le dé el 10%, porque eso es justicia. No sé si usted me está entendiendo, iglesia. Yo te quiero llenar de fe tu mente, pero para que tu mente se llene de fe, te tienes que meter esta semilla para que rompa la estructura mental que te está diciendo es imposible. ¿Me está entendiendo? El diablo te está diciendo ahora mismo es imposible. Entonces tú decides a quién le crees, al diablo o a Dios. ¿Lo podía decir más bonito? No. Es así. ¿Le creemos a Dios o lo creemos al diablo? Significa que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos quieren comenzar una vida de justicia? Haga lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú practicas justicia, ¿sabe lo que se desatan? Milagros. Oasis. Dios nos ha prometido. Mi Dios en el Antiguo Testamento prometió. En el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento de la promesa. ¿Usted entendió? En el Viejo Testamento nos habla de Cristo, del Mesías, como la promesa. El Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de la promesa. Significa que si la palabra nos dice que si nosotros practicamos justicia, Él va a desatar milagros. Para que se desaten los milagros, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Dios lo que promete lo cumple. Significa que si Dios, Él cumple y hay algo que no ha ocurrido, no es por culpa de Dios. Algo hemos dejado de hacer para que se manifieste los milagros. Y es la justicia. Si queremos que los milagros se manifiesten, es el momento de establecer la justicia. El reino se mueve por ley, por leyes. ¿Usted está entendiendo? Son leyes espirituales, el cual no podemos omitirlas, tenemos que cumplirlas, el cual usted no puede obviarlas. Cuando las obviamos, ocurre algo. Nuestra provisión muchas veces creemos que proviene de parte de Dios, pero cuando las obviamos no provienen de parte de Dios. Amén. Porque la fe desata milagros. Pero para que se desaten milagros, nosotros tenemos que creer y tenemos que andar en justicia. Lucas capítulo 8, del 40 hasta el 56, nos narran dos historias. Nos habla de un hombre llamado Jairo. Era príncipe de la sinagoga. Dice que vino a donde Jesús y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que fuera a su casa. Porque su hija única, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Y dice que la multitud apretaba a Jesús. Y entonces Jesús va con Jairo para ir a su casa. Pero la multitud le apretaba, le impedía que caminara con libertad. Y una mujer
aprovechó. Una mujer aprovechó que la multitud le estaba apretando y dijo, tengo la oportunidad de tocar el borde de los vestidos del maestro o del talit del maestro, donde estaban los tzitzit. Y yo sé que si toco el borde de sus vestidos, yo quedaré sana. Esta mujer estaba arrancando un milagro. Esta mujer tenía una condición, que muchos ya ustedes lo saben, 12 años de flujo de sangre. No había los adelantos que hay hoy. Así que lo que se ponían era un trapo. Y a esto se le llamaba un trapo de inmundicia. Aquella mujer se ponía muchos trapos. Aquella mujer se había convertido en inmunda. Los leprosos se consideraban inmundos. Pero los que tenían flujo de sangre también se consideraban inmundos. No podían tocar a nadie porque todo lo que tocaba se contaminaba. Si tocaban una silla, esa silla se contaminaba. Y había un ritual para lavar los utensilios y para la gente también purificarse. Así es que mire la condición de aquella mujer que cuando tocó los tzitzit conforme a la condición que ella tenía, cuando tocaba el borde del vestido del maestro, ¿qué ella estaba haciendo? Estaba contaminando el vestido del maestro. ¿Verdad? Pero allí estaba caminando ¿quién? El justo. No saque de la perspectiva el justo. Allí estaba el justo. Y cuando tocó al justo, ¿sabe por qué era el justo? Porque en una ocasión Jesús se encontraba así como se encuentran ustedes. Llegó mamá con sus hermanos. Y vino uno de los discípulos y le dijo, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. En otras palabras, lo que está diciendo es, tu mamá y tus hermanos te están llamando. Ahora, yo quisiera que nosotros quitáramos quizá la mentalidad esa de muy proper. Mira, que vengan donde tu mamá. No. Yo me imagino que yo soy la madre de él y dile que salga para acá, que yo no quiero hablar con él. Sí, porque a ese lo parí yo. Yo fui el que lo parí. A ese yo fui el que lo parí. Así que me le dice a Jesús que aquí estoy yo con sus hermanos, que venga para acá. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Estableció justicia. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que, ¿qué? ¿Los que qué? ¿Los que qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé si usted entendió lo que Jesús dijo. Pero yo creo que usted entendió lo mismo que yo. Digo, dile que si ella quiere ser mi mamá, haga la voluntad del que me envió. Y dile que si ellos quieren ser mis hermanos, hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estableció justicia. Entró al templo y estaban las mesas de los cambistas cambiando monedas y cambiando y vendiendo. También estaban vendiendo allí palomitas para los sacrificios. Estaban corderitos para los sacrificios, ovejitas para los sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas pecaban, quiero que entendamos este marco, cuando la gente pecaban, tenían que ir con una ofrenda, con su ofrenda, buscar su oveja, buscar sus palomas, y entonces allí se lo estaban facilitando.
tenemos paloma a 10 por $1. Entonces allí estaban vendiéndole paloma a la gente. Allí le estaban vendiendo sacrificio. Tengo el mejor sacrificio, puro, 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 puro. Sabrá Dios qué pureza tenía, ninguna. Pero estaban vendiendo, estaban ofreciendo allí en el templo. Jesús, cuando vio esto, se llenó ¿de qué? De ira. ¿Por qué? Por la justicia. Y entonces fue a establecer ¿qué? Justicia. Dije, para que ocurran milagros, tiene que haber ¿qué? Justicia. Una iglesia injusta no puede desatar milagros. O por lo menos los milagros no son de parte de Dios. Acuérdense que cuando fue Moisés y lanzó la vara, ¿qué hicieron los magos del faraón? Hicieron magia. Hicieron lo mismo. Así que tenga cuidado. Hay muchos lugares donde se desatan cosas que realmente no es Dios el que la está manifestando. Ojo. Pero allí estaba la justicia. Y cuando aquella mujer tocó al justo, ¿qué ocurrió? De él salió poder. De él salió poder. Y la mujer recibió ¿qué? Un milagro. Hay gente que no ha tocado el evangelio porque se sienten inmundos. Pero créame, te van a ver como ejemplo. Si eres hombre y mujer de fe, te van a ver como ejemplo y te van a tocar. Porque dicen, yo sé que cuando hablo con esta persona me llena de esperanza, me llena de ánimo, me da siempre aliento, me dice de que algo bueno puede ocurrir. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí para desatar a través de nosotros milagros. Amén. Ahora, no queda ahí. Se hace el milagro en esta mujer. Inmediatamente llega una mala noticia. Tu hija ha muerto. No molestes más a Jesús. Y Jesús le dijo, tranquilo, ella duerme. Y dicen que en el camino, me gusta mucho lo que dice esta versión. Si usted la puede leer en Lucas. Dice que mientras iban de camino, la gente se estaba mofando de Jesús. ¿Por qué se estaba mofando? Porque decían, ella está muerta. Oh, santo Dios. Mira lo que dice el verso 49. Y estando hoy hablando, vino uno de los príncipes de la sinagoga a decirle, tu hija está muerta. No des trabajo al maestro. Y oyendo a Jesús le respondió, no temas, créeme solamente y serás salva. Y entrando, no temas, créeme o cree solamente y serás salva. Señor diciendo, no temas, solamente cree. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y el padre y a la madre de la joven. Y lloraban todos. Y él les dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y comenzaron a hacer burla de él, sabiendo ellos que estaba muerta. Mas él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijese lo que había él hecho. Hoy yo creo que se publicaría, manda a poner un big board bien grande y decir, aquí en este lugar se resucitó un muerto. Yo quiero decirle algo, iglesia. Para que los milagros podamos verlos, tenemos que ir a la justicia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee la palabra y aplica lo que está en la palabra, usted aumenta su fe.
Diga conmigo, la Biblia es el único libro que su palabra genera fe. ¿Usted quiere aumentar su fe? Venga a la Biblia.